Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, presidenta. Les agradezco a todos ustedes sus intervenciones, que he escuchado, como no puede ser de otra manera, con mucha atención, también con respeto. Obviamente no estoy de acuerdo con todas ellas o con algunas de ellas, pero creo que el debate en general tiene un contenido interesante, aunque debo decirlo que es un debate dividido claramente en dos mitades, ¿no? Hay una parte del hemiciclo representada hoy aquí, en todos los grupos, con la excepción del Partido Popular y Vox, que han venido hoy aquí sin conclusiones, con un debate preparado, algunas reflexiones, como tendremos oportunidad de analizar, tremendamente interesantes y que forman parte probablemente del debate que haya que tener en torno al sistema ferroviario español, desvinculándolo del accidente. Esto es algo que me gustaría volver a repetir, ¿no? Podemos hablar del mantenimiento, podemos hablar de la inversión, podemos hablar si la prioridad debe ser las cercanías, las mercancías, la alta velocidad, pero eso no es el debate en torno al accidente. El accidente tendrá unas causas que se delimitarán, se determinarán, a partir de las cuales podremos establecer conclusiones. Pero es verdad que estamos mezclando un debate general sobre el sistema ferroviario español, tratando de establecer hipótesis o causas que pudieran tener algo que ver con el accidente. Y eso me temo que en este momento es prematuro y no es posible. Y luego está la otra mitad, que es la que viene hoy aquí, con las conclusiones ya claras, saben lo que ha pasado, quién es el culpable, por supuesto, quién tiene que asumir responsabilidades, saben las recetas que hay que aplicar y, sobre todo, traen un acervo de bulos interminables a los que voy a dar respuesta uno por uno, en los que basan sus premisas. Es decir, prácticamente la verdad ha brillado por su ausencia, tanto en la intervención de Vox como en la del Partido Popular, y lo que han abundado son chascarrillos, bulos que ni siquiera tienen categoría de barra de bar, aunque por desgracia, se hayan elevado no ya a las redes sociales, sino incluso a las tertulias de importantes programas de televisión, como luego podremos analizar. Yo voy a dar respuesta, en la medida de lo posible, a los intervinientes por su orden, y empiezo por la señora Velarde de Podemos, de Unidas Podemos. Planteaba algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Lo primero, ¿cómo vamos a afrontar la huelga convocada por el sector ferroviario para los próximos días? Bien, pues decirles que tan pronto los sindicatos han aceptado reunirse con el Ministerio, vamos a celebrar la primera reunión. Mañana por la mañana, la primera reunión en la que yo voy a participar. Ha habido reuniones a menor nivel. Mañana por la mañana me reuniré con los sindicatos representados tanto en Renfe como en Adif, con una única finalidad, que es buscar una solución que podamos compartir, puesto que todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro sistema ferroviario, por su presente, y vamos a intentar, si es posible, evitar la huelga. No sé si lo conseguiremos, pero le aseguro que por mí y por el Ministerio no va a quedar. Por cierto, señor Palencia, los sindicatos ferroviarios no han pedido mi dimisión esta mañana. Es otro bulo del que usted se hace eco. Si quiere, le leo el titular de OK Diario, por no citarle medios que a lo mejor a usted le den alergia. El de OK Diario, seguro que usted no lo considera sospechoso, dice: los sindicatos se manifiestan en la puerta del Ministerio, piden más inversión, pero no piden la dimisión de Óscar Puente. Lo siento. Están ustedes ahí y van a estar cada vez más solos. Quienes no hablan con los sindicatos son ustedes. Es más, yo creo que los sindicatos, la verdad, que tienen pocas ganas de hablar con ustedes y pocas ganas de verles. En cuanto a la liberalización, usted sabe que yo no he sido un gran fan de la liberalización y llevo muchos meses haciendo un discurso que algunos consideran hostil hacia la liberalización. Yo soy de los que cree que la liberalización ha traído algunas ventajas y unos cuantos inconvenientes. Ahora bien, esto es el marco de juego en el que estamos. Vivimos en una unión de países que fija unas reglas y hay que cumplirlas, y nosotros las estamos cumpliendo. Seguramente podremos mejorar con el tiempo, pero también digo, la liberalización no está detrás de este accidente. Sinceramente no lo creo. Nuestra densidad de circulaciones es baja comparada con otros países de la Unión Europea, como Italia, Francia o Alemania, que con menos kilómetros de red tienen más circulaciones y, por tanto, nuestro margen de crecimiento con la misma red existe.
Otra cosa es, y ya entraremos en ello, en el debate de si el mantenimiento o la reposición de infraestructuras es el adecuado con arreglo al volumen de circulaciones que tenemos. Yo, sinceramente, creo que sí, pero también digo que este es un debate a tener en cuenta y que probablemente pues, nos ocupará los próximos meses y tendremos que tomar decisiones. Nosotros, desde luego, estamos abiertos a incrementar el gasto en mantenimiento, porque aunque creamos que no es la raíz última del accidente, sí creemos que todo lo que se invierta en mantenimiento y en reposición de activos, pues va a redundar en beneficio de la seguridad. Y, por tanto, no es un debate al que nos neguemos o que nos cerremos en banda, ¿no? En cuanto a la cuestión andaluza, usted ha planteado si realmente en materia ferroviaria se está atendiendo a Andalucía. Yo solo le voy a dar algunos datos. Primero, Andalucía es la segunda comunidad en inversiones del Ministerio de Transportes, en infraestructuras, pero por hablar de algunas inversiones en materia ferroviaria, no solo la renovación de la Madrid-Sevilla, la integración de Granada, en este momento la redacción de los proyectos de los 5 tramos Sevilla-Huelva, el tren de la Costa del Sol, que en este momento está en estudio de viabilidad, el bypass de Almodóvar-del Río, la construcción ya en tramo final de la conexión Murcia-Almería de corredor mediterráneo, los proyectos también de conexión que en este momento están en estudio informativo del aeropuerto de Sevilla con la estación de Santa Justa, la variante de Loja, la electrificación de la línea de Bobadilla o la conexión Bobadilla-Granada. En fin, las inversiones en Andalucía en materia ferroviaria son muy cuantiosas y hay muchos proyectos en marcha y muchos en planificación. Respecto a la reflexión sobre privatización o subcontratación, que ha, digamos, flotado en el ambiente de todas las intervenciones o casi todas las intervenciones de esa parte del hemiciclo, ¿no? de la que venía preparada, ¿no? No le habrán oído ustedes esa disyuntiva a Vox y al Partido Popular. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mantenimiento en nuestra red ferroviaria es asumido en parte por el personal de Adif. Hay 1.000 trabajadores aproximadamente que asumen cada noche el mantenimiento de nuestra red en cuanto entra en funcionamiento la banda de mantenimiento y otros 2.000 de contratas que se ocupan de este trabajo. El mantenimiento es un mantenimiento muy exhaustivo. Y quiero romper una lanza también por las empresas que lo hacen. No es cierto cuando se ha dicho que lo asumen empresas que no tienen cualificación, que no tienen conocimiento. No es verdad. Muchas de las empresas de mantenimiento que se encargan de manera privada del mantenimiento en nuestra red son las empresas también que construyen la infraestructura y, por tanto, son empresas que tienen una expertise muy importante en materia ferroviaria, que tienen una maquinaria importante también, imprescindible en muchos casos. Por tanto, no es un sector que debamos despreciar. Debemos equilibrar el mix, variarlo de la gestión directa a la gestión diferida. Bien, es otro de los debates que hay que mantener. Me parece razonable. Y de hecho lo vamos a tener con los trabajadores, pero tengámoslo con rigor, es decir, no con una descalificación general al modelo. A mí se me conoce, porque yo fui alcalde 8 años en Valladolid, entre otras cosas, por ejemplo, por remunicipalizar el servicio de agua de la ciudad de Valladolid. Es decir, no soy un fan de las privatizaciones, no soy un fan de la gestión diferida, pero tampoco la desprecio en según qué sectores o según qué ocasiones. Creo que no hay que ser dogmático en esto. Hay que mirar bien los datos, los números, las cifras, cuál es el mapa del sector y a partir de ahí tomar decisiones con mesura. Yo creo que ese debate es necesario, lo vamos a tener, pero insisto. Y luego, por último, ha planteado usted una cuestión relacionada con los mecanismos legales para intervenir los precios en estas ocasiones en las que hay una desgracia, digamos, el transporte queda cortado y puede haber quien se aproveche de las circunstancias para encarecer precios. Tengo que decir que, a pesar de que esta opción se ha barajado, no la hemos considerado necesaria, precisamente porque sí hemos observado un comportamiento bastante responsable del sector, especialmente el sector aéreo y muy concretamente de Iberia, que ha puesto más aviones desde Sevilla, más aviones desde Málaga y han adoptado una decisión unilateral que no ha tenido que ser forzada por el Gobierno de topar los precios, tanto en los billetes ordinarios de clase turista como incluso en los billetes clase business.
Creo que el sector se ha comportado razonablemente bien y no nos hemos visto obligados a intervenir. Eso no quiere decir que si observáramos algún comportamiento abusivo que hiciera necesaria la intervención, no lo hagamos. Si es necesario, lo haremos, pero no lo hemos visto necesario y quiero también en este aspecto romper una lanza por las empresas que han adoptado un comportamiento a la altura, yo creo que de lo que cabe esperar en un momento como este. La señora Rentería Lasa, del Partido Nacionalista Vasco, plantea, digamos, como dos cosas interrelacionadas dentro de un mare magnum de problemas, el accidente de Adamuz y el accidente de Gelida. Espero que no volver a decir Gelida, pido disculpas, en fin, hago lo que puedo. Vamos a ver. Hablemos del accidente de Gelida, porque yo creo que no tiene ninguna relación con el accidente de Adamuz. Y para ello también voy a despejar dos dudas que se han planteado en relación con la titularidad del muro y sus inspecciones, que sirven de contestación a otros grupos, para dejar claro que la confusión sobre la titularidad fue inicial y prácticamente limitada en unas horas hasta que se aclaró la cuestión, y segundo, qué inspecciones se han seguido y por qué estamos ante un caso de tremendo infortunio en relación con este accidente. Lo primero, pese a la confusión inicial, quiero confirmarles que el muro es titularidad de la Dirección General de Carreteras. ¿Por qué se origina la confusión? Pues porque el muro, cuando se construye, debía pasar a ser titularidad de la red ferroviaria mediante una afectación concurrente no regularizada, porque ocupa suelos titularidad de Adif. ¿Por qué no se hace esto? Pues no lo sabemos. Pero sí que, si nos remontamos al origen del proyecto, que es en el año 1974, tenemos que concluir que obviamente la gestión documental de entonces no era la de ahora y no se era tan diligente o tan eficaz que en estos tiempos. Se debía haber transmitido a la red ferroviaria, pero al considerarse que era un elemento funcional de la AP7, se consideró que su titularidad correspondía a la Dirección General de Carreteras, en su momento a la AP7, concesionaria de la autopista de peaje. De hecho, sepan que el muro está incorporado al sistema de gestión de puentes de la Dirección General de Carreteras. También hay que recordar que el responsable de este muro en carreteras lo es desde el 1 de septiembre de 2021, que es hasta cuando la hasta entonces concesionaria de la autopista efectuó el traspaso de la infraestructura. Hasta ese momento, la titularidad recaía en la autopista AP7, en la concesionaria. ¿Qué se hizo para velar por la integridad del muro que cae y mata al maquinista y hiere de gravedad a 5 personas, etcétera? Pues aparte de las propias inspecciones y tareas de mantenimiento de la Dirección General de Carreteras, podemos acreditar que Adif también ha realizado, a pesar de no ser de su titularidad, hasta 3 inspecciones en los 2 últimos años. Lo añado al dato de las de la propia Dirección de Carreteras. En cumplimiento de una orden, la TMA 698/2023 de 27 de junio, por la que se aprueba la instrucción sobre los registros de la actividad de vigilancia de infraestructuras ferroviarias REVINFE 2023. Se realizó una inspección principal de la estructura en junio de 2024. Como resultado de esta inspección se detectaron daños niveles 1 y 2, luego les especificaré más, y la inspección se indica que, de acuerdo con esa inspección técnica llevada a cabo, y le estoy leyendo literalmente, la valoración de daños efectuada puede concluirse que en el momento actual la capacidad portante de la obra no aparenta encontrarse comprometida. Igualmente se disponen de las preceptivas inspecciones básicas de 2024, 17 de septiembre de ese año, y 2025, 11 de abril, es decir, hace menos de un año. Esta última inspección básica no identifica cambios significativos en el estado de la estructura. Y luego, independientemente de la titularidad, la orden ministerial convierte a Adif en policía de las infraestructuras, que se encarga de vigilarlas y requiere, si es necesario, a los titulares para que acometan las reparaciones necesarias. Es frecuente que ayuntamientos reciban requerimientos de Adif cuando hay elementos de su titularidad que están en mal estado. Es decir, Adif lo vigila de manera constante. Por tanto, podemos afirmar que el muro ha tenido varias inspecciones ordinarias de carreteras
y además varias inspecciones extras por el gestor ferroviario. Y quiero insistir en ello, la confusión inicial sobre la titularidad del muro no debe derivar en dudas sobre su mantenimiento, como se ha querido trasladar. Hasta el martes, como les decía, no se pudieron iniciar los trabajos más intensivos, con todas las cautelas, completar la reparación del muro y completar los trabajos que espero en unos días estén finalmente terminados, podamos reabrir la línea con normalidad y también recuperar la AP7. Me pide que haga algo que no puedo hacer sin conocer las causas del accidente y es establecer un conjunto de medidas para evitar que suceda en el futuro. Necesitamos saber más. En este momento no lo sabemos, ¿no? Y me advierte de la necesidad de renovar el material rodante en Euskadi también. Tiene que saber que los actuales 446 que prestan su servicio en Euskadi van a ser sustituidos en el marco del mismo contrato que se ha suscrito para Rodalíes, para Cercanías de Madrid y para el resto de servicios de cercanías del conjunto de España. O sea, Euskadi no es una excepción. De hecho, están firmado el contrato de compra de material rodante y a medida que se vaya recibiendo por parte de los fabricantes se irá incorporando. Y me habla de la Zalla Balmaseda y de la eliminación a los pasos a nivel. Debe usted saber que estamos con el proyecto de supresión de todos esos pasos en redacción. Es el punto con más pasos a nivel de toda España y, por tanto, somos conscientes de la necesidad de actuar y de corregir esta situación que, evidentemente, pues no es de recibo, pero que no es nueva, que es muy antigua y que forma parte de esas consecuencias de los diseños antiquísimos de una red ferroviaria que en algunos territorios como Cataluña, como Euskadi, como Asturias, como Cantabria o como Galicia, por su propia idiosincrasia orográfica, pues hay que actuar en ellos porque dejan mucho que desear. Y en circunstancias como estas, pues sufren especialmente las consecuencias de las inclemencias meteorológicas. Señor Otero plantea pues un montón de reflexiones tremendamente interesantes, ¿no? Las roturas de carril. Esta es una realidad europea. Dice usted, ¿es posible que estuviera todo bien y se hubiera roto el carril? Yo no puedo ahora asegurarlo, pero parece. De hecho, les voy a poner dos ejemplos. 3 días antes del accidente de Adamuz tuvo lugar una rotura de carril sin descarrilamiento en la red de alta velocidad alemana. El tren pasó con el carril totalmente roto, está en Internet, lo pueden ver. Afortunadamente no descarriló, sí sintió un golpe muy fuerte, el tren se detuvo con 450 viajeros a bordo y se descubrió que el carril estaba roto. Ahora se iniciará una investigación en Alemania. Pero es que hace un año, por las mismas fechas, 15 de enero, se produjo otro accidente con rotura de carril previo y en Alemania, por lo que sea, nadie ha dicho que falta mantenimiento, nadie dice que haya un problema de reposición de infraestructuras y un año después tampoco se han determinado las causas. A lo mejor aquí tenemos más suerte y vamos más rápido. En Alemania no están determinadas. Por tanto, si no están determinadas, parece razonable pensar que en un año no se han descubierto problemas relacionados con el mantenimiento, con la calidad del metal que se empleó en el carril o con la propia soldadura, porque si no, probablemente ya se sabría. Así que sí, parece posible que haya roturas que bien nos responden digamos, a un incumplimiento de los protocolos de control, o bien responden a situaciones que no son fácilmente detectables, ¿no? Las temperaturas parece que afectan gravemente, sobre todo los cambios, y lo que sí le digo es que la ERA tiene una especial preocupación, la Agencia Europea del Ferrocarril tiene una especial preocupación por las roturas de carril. Están documentados 3.000 roturas de carril al año en Europa. Es verdad que afortunadamente sin consecuencias personales, porque generalmente dan la cara, pero se están desarrollando incluso grupos de investigación, en 2 de ellos está incorporado ADIF, para intentar establecer mecanismos de detección que mejoren los que existen en este momento. En todo caso, es algo que tendrá que determinar la investigación, ¿no? Subrayaba que yo hago cherry picking
Todos hacemos un poco de cherry picking, admitámoslo, ¿no? Pero sí que hay un asunto en el que yo sinceramente creo que no he hecho el cherry picking, que es la comparación. Evidentemente, comparar la gestión del Partido Socialista con la del Partido Popular pues es muy ventajista. Eso se lo admito, ¿no? Pero es que como hay grupos políticos que dicen que somos lo mismo, pues no me queda otro remedio que hacer la comparación. Es más, como el Partido Popular, con todas sus carencias, siempre se pone al frente de la manifestación y se rasga las vestiduras el primero, pues no me queda más remedio que recordarles sus incumplimientos, porque claro, es que con lo que ellos han hecho, con lo que tienen a sus espaldas, que se pongan a la cabeza de la petición de dimisiones o que nos den lecciones a los demás de cómo hay que gestionar una infraestructura ferroviaria, pues lógicamente me obliga a intervenir. Entiendo que usted diga que en fin, así cualquiera, ¿no? Entiendo. Hay quien piensa que no. Pero sí le diré que, en concreto, en la comparación con el gasto con el resto de países europeos, aquí no hay cherry picking y no es mía, no son míos los datos. Es verdad, por cierto, que estos datos, que son de la Comisión Europea y abarcan hasta el año 2023, si hubieran llegado hasta el 25, todavía serían mucho mejores, más a mi favor. Ojalá los datos estuvieran, pero como no están, nos quedaremos con el interrogante. Pero sí quiero llamar su atención sobre alguna circunstancia. Lo primero, España está por encima de la media de la Unión Europea, tanto en mantenimiento como en gasto en renovación. Pero a esa comparación a la que usted aludía con Francia, Italia, Alemania, que son para mí los referentes con los que España tiene que compararse en materia ferroviaria, por tamaño de la red, por volumen de circulaciones, etcétera, etcétera, es verdad que Francia gasta algo más en mantenimiento por kilómetro que nosotros, pero en renovación está un poquitín por debajo. Esto no sucede en el caso alemán. Alemania gasta en mantenimiento prácticamente lo mismo que nosotros por kilómetro, un poquito menos, pero eso sí, en renovación nos da un baño. Esto es verdad. También es verdad que Alemania tiene una red, seamos justos, mucho más obsoleta que la nuestra, con todo lo que queramos. Es una red muy extensa, 38.000 kilómetros. La nuestra, por ejemplo, la de alta velocidad, de nuestros 4.070 kilómetros, 800 se han incorporado los últimos 5 años, por tanto son nuevos y tienen un requerimiento de mantenimiento inferior, pero en fin, tampoco quiero poner excusas. Sí es verdad que Alemania dedica más en renovación que nosotros. Y por último, Italia dedica más en renovación, es verdad, pero dedica una cantidad algo inferior en mantenimiento. Por tanto, con sus matices, estamos en términos comparables con la red ferroviaria alemana, con la francesa y con la italiana. En cuanto a la velocidad media de cercanías y mercancías, que ha bajado en 4 y 3 kilómetros respectivamente en estos últimos años, quiero decirle que las razones son exactamente las contrarias al abandono, en este caso, en relación a los 2 últimos años, porque la inversión que se está haciendo tanto en mercancías como en cercanías es tan intensa que está repercutiendo en la media de velocidad. El caso de las cercanías, las inversiones que se están realizando, tanto en rodalíes, especialmente en rodalíes, como en Madrid, nos están afectando, como en Málaga, como en Euskadi, como en Asturias, como en Cantabria, nos están rebajando la media, ¿no? Pero en el caso de mercancías, decirles que ahí es donde, y este es el debate, donde está el gran reto y el gran déficit de la red ferroviaria española. Tenemos un 4% de tasa de transporte de mercancías por tren, frente a un 17% de media europea y a un 10% del objetivo que tenemos que conseguir, que es llegar al 10% antes de 2030. Para llegar a eso, permítanme que les diga que no solo hace falta segregar, como propone el señor Gavín, mercancías y otros tipos de tráficos. Hay una tarea aún anterior y más urgente, que es la conectividad de las mercancías por tren con los puertos, que en este momento dista muchísimo de ser mínimamente razonable. Si tenemos en cuenta que el 40% de las mercancías que viajan en tren proceden de o van a los puertos y no tenemos conectividad ferroportuaria
o es muy deficiente, el reto de incrementar el volumen de mercancía hasta ese 10% objetivo 2030 o el 17% de la media europea es una tarea imposible y, por tanto, prioridad a la conexión ferroportuaria, como estamos haciendo en Coruña, como estamos haciendo en Barcelona, como estamos haciendo en Castellón, como estamos haciendo en Valencia, como estamos haciendo en Algeciras, es decir, como estamos haciendo y Huelva, como estamos haciendo, o en Cádiz, como estamos haciendo en todos los puertos de la red de puertos del Estado. Conectarlos con el tren, cosa que en este momento o no están o están de manera muy deficiente. Y eso consume un volumen de recursos inmenso, pero esa es la tarea primordial que tenemos que abordar. Si conectamos puertos con red de mercancías, conseguiremos elevar la cuota a los objetivos que nos hemos propuesto. Que, ojo, para 2030 estamos hablando de multiplicar por 2,5 el volumen de mercancías que hoy trasladamos por ferrocarril. Ya llegar a la media europea, pues en fin, es una asignatura que nos llevará probablemente mucho tiempo. Y desde luego no es descartable en absoluto generar una red segregada de mercancías, si no en todos los puntos, si en algunos es evidente que las mercancías interfieren enormemente por sus características, su lentitud, etcétera, interfieren en el tráfico ferroviario de pasajeros. Esto es incuestionable. Pero miren ustedes, es decir, estamos hablando de que hay un déficit de inversión enorme, que hay que invertir mucho, que Adif tiene mucha deuda, en fin, a ver cómo lo hacemos, que hay que bajar impuestos. Esto lo oímos constantemente, la cuadratura del círculo. La discusión entre construcción de nuevas infraestructuras, mantenimiento, mercancías, etcétera, nunca se resuelve bien, porque nadie está dispuesto a renunciar a las inversiones. Todo el mundo quiere su tren de alta velocidad. Si ustedes creen que no, vayan a los territorios y explíquenlo. Todo el mundo quiere una buena red de cercanías. Todo el mundo quiere que haya más mercancías subidas al tren. En fin, y todo el mundo obviamente quiere un buen mantenimiento. Y eso, y menos impuestos. Es muy difícil de lograr. Sobre que no vamos a cambiar el rumbo y que eso le preocupa, yo le diría que el rumbo tiene 3 pilares. El primero, completar la red de alta velocidad. No los pongo por orden de importancia. Los 3 pilares. Completar la red de alta velocidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo sigo defendiendo que hay que completarla? Pues lo hago por razones de sostenibilidad. Es decir, no se puede decir que hay que reducir o suprimir vuelos de corto radio y al mismo tiempo pretender que con la carretera es suficiente alternativa. Es decir, cuando yo defiendo que la Madrid-Barcelona vaya a 3,50, que por cierto es la velocidad de diseño de esa línea, no vamos a construir un nuevo trazado. Simplemente, ahora que tenemos que renovarla, que hemos anticipado la renovación que tenía que empezar en 2027 al año 2026, aprovechemos el trazado, sustituyamos los elementos necesarios para que esa vía rinda a la velocidad para la que se pensó, se diseñó y se construyó. Cosa que no sucede en la Madrid-Sevilla. La Madrid-Sevilla no tiene trazado para ir a más de 300. Es más, muchos de sus tramos, incluido el de Adamuz, se ha hablado mucho de la velocidad, tienen una velocidad de diseño de 250 o incluso de 200. Por tanto, la Madrid-Barcelona no es un capricho, es simplemente dotarla de los límites y las posibilidades para los que se concibió. Si a eso le añadimos un nuevo acceso por el norte a Madrid y un nuevo acceso a Barcelona por el norte, tomando como referencia la estación de La Sagrera, estaremos no solo mejorando la velocidad, sino ganando capacidad operativa. Porque sí es verdad que la Madrid-Barcelona puede crecer en número de operaciones, pero tengo muchas dudas, no yo, los expertos, de que eso sea conciliable con entrar a Barcelona solo por Tarragona. ¿Por qué? Porque el corredor mediterráneo llega y el corredor mediterráneo va a aportar muchos tráficos a Barcelona entrando por Tarragona. Por tanto, pensar en un acceso por el norte llegando a la Sagrera no es un capricho, es una decisión racional y no es mía, no es del ministro, es de los técnicos de planificación ferroviaria que tiene el Ministerio, que saben mucho más que yo y probablemente mucho más que cualquiera de los que estamos en esta sala, y lo argumentan y lo fundamentan. Y yo por eso defiendo la línea, una línea que trato de razonar con lógica. Puedo estar equivocado, pueden ustedes tener otra opinión, pero hay una lógica detrás de culminar la red de alta velocidad, y es que
nuestro país sea un país en el que el 90% de su población pueda estar conectada por un tren de alta velocidad es algo que realmente creo que va a mejorar muchísimo, muchísimo nuestro país. En segundo lugar, mejorar sensiblemente la red convencional, con especial atención a los servicios de proximidad. Segundo pilar, importantísimo, lo uno no excluye lo otro. Debemos mejorar la red convencional y los servicios de proximidad. Y tercero, subir las mercancías al tren. Esa es la hoja de ruta. Esos son los tres pilares. Nosotros creemos en ella y aunque haya obstáculos en el camino, creemos que no tienen relación con esos tres pilares, creemos que debemos seguir apostando por esto, ¿no? Y, por supuesto, en los tres casos, mejorando el mantenimiento y mejorando la renovación de la red existente, ¿no? Entramos en la intervención del señor Gavín. Es una persona con mucha experiencia y que habla con bastante autoridad, aunque yo no siempre comparta lo que dice, ¿no? Es verdad, comparto el diagnóstico, venimos de 12 días de caos en Rodalies. Pero eso es dar fe de lo que sucede. Yo no quiero quedarme ahí, señor Gavín. Los catalanes son los que sufren todo, por supuesto. No puedo decir otra cosa. Yo no vengo aquí a negar la realidad. Otra cosa es que trate de explicar las causas que la producen, ¿no? Y también que ha habido unas medidas de promoción del transporte público que son, digamos, un estorbo para el objetivo principal, que es mejorar la red. Yo tengo que decirle, a mí me gusta, yo soy el ministro de Transportes y también, al igual que usted, creo que el transporte público se promociona defendiendo su calidad, su puntualidad, su capacidad. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero también creo que estas medidas de incentivo de uso del transporte público, primero, se explican por la coyuntura de la que venimos, económica, por tanto, interpretémoslas más como medidas fiscales que propiamente de transporte público, de alivio de la situación de las familias, y, en segundo lugar, sí han servido para acercar a personas al transporte público que de otra manera no lo hubieran hecho. Yo implanté la gratuidad a 0 a 14 años en la ciudad de Valladolid para los usuarios de transporte público. ¿Por qué? Porque creía que esa medida, aunque no es renovar autobuses, no es mejorar las líneas, no es ampliar la oferta o la capacidad, sí contribuía a que haya ciudadanos que se acerquen al transporte público y podamos captarlos como usuarios de cara al futuro. Por tanto, sí creo que son medidas que han contribuido a mejorar el acceso de las personas al transporte público y revertir de alguna manera su preferencia por el vehículo privado. Y dice usted, hay algunas causas sobre la situación de Rodalies. Una, la desinversión crónica. Ahora no. Desinversión en época pretérita, sí. Ahora no. Sean ustedes conscientes que ustedes me están achacando a mí y al Gobierno del que formo parte, no solo a mí, sino a los ministros que me han precedido de este Gobierno, los males que proceden de la acción ministerial de otros gobiernos. Por tanto, a mí las injusticias nunca me han gustado y, sinceramente, yo como ministro que ha invertido en Rodalies solo 1.200 millones de euros en estos 2 últimos años, yo no puedo aceptar que se me imputen deficiencias de inversión del pasado. Lo siento, no puedo hacerlo. Sobre todo cuando se personalizan tanto las cosas, porque ustedes dicen, no, hay que mirar, hay que abrir el foco, pero es que lo están personalizando en mí. Es decir, ustedes lo que están haciendo es, de alguna manera, pretender que paguen justos por pecadores. Es decir, al que ha invertido más, le están diciendo que se haga responsable de lo que hicieron los que han invertido menos. Los del Partido Popular resoplan, en fin, pues ármense de paciencia porque todavía les queda un rato. Entonces, vamos a ver. La segunda es el porcentaje de ejecución. Y usted alude a Madrid. Madrid no es el único territorio en el que hay una ejecución de más del 100%, no es el único. Pero yo hago una pregunta que el otro día lancé en el Senado. ¿Usted prefiere el porcentaje de ejecución de Madrid o el volumen de inversión de Cataluña? ¿Porcentaje o millones de inversión? Porque Cataluña es, por 5º año consecutivo, la comunidad en la que más se ha invertido en toda España, por el Ministerio de Transportes. Y Madrid se ha ejecutado mucho presupuesto, pero no está en el ranking en el primer lugar, ni en el segundo, es Andalucía, ¿no?
Y esta no es una situación nueva, y aquí sí tengo que hablar del informe famoso del AIREF, que he querido estudiar un poquito más, ¿no? Porque ustedes lo sacaron en el Senado el otro día y yo he querido profundizar un poquito más. Por ejemplo, aquí, en el análisis que hace Junts, hay un cierto cherry picking, ¿no? Porque es verdad que cuando el informe muestra 33 años de inversiones en infraestructuras, no es honesto atribuir responsabilidades al Gobierno actual, cuyo mandato empieza en 2018, y cuando también en el informe se analizan épocas pretéritas con resultado desigual. El diagnóstico no es el mismo para todos. Pero, por ejemplo, ¿puede decir Cataluña que es víctima de una política colonial en materia de inversiones? Pues si atendemos al informe del AIREF en el que ustedes se apoyan, no. Cataluña ha recibido entre 1985 y 2018 el 15,8% del total de la inversión. La comunidad autónoma, que lo dice el informe, yo no sé si este informe es o no palabra de Dios, o si es correcto, pero si ustedes se basan en él, yo se lo leo. Y dice, Cataluña recibió el 15,8% de toda la inversión, que es la mayor proporción de todas las comunidades autónomas de España. Andalucía recibió el 14,6% y Madrid el 11%. Esto es lo que dice el informe. Hay unas conclusiones por mapas que dicen, por ejemplo, mapa de cuáles eran las comunidades autónomas que tenían más infraestructuras en el año 1985 y cuáles tienen más infraestructuras en el 2018. Y las posiciones no han variado. Es verdad que Madrid ha ganado mucho entre 1985 y 2018, pero Cataluña sigue en primer lugar y Andalucía en segundo. Es decir, que no se puede sostener que Cataluña haya sido discriminada ni por población, ni por extensión, ni por PIB. Otra cosa distinta es si las prioridades han sido las correctas y si el dinero que se ha invertido en infraestructuras en Cataluña ha estado destinado donde más hacía falta, que es en rodalíes. Ahí podemos aceptar la discusión. Pero fíjese, por ejemplo, entre 1990 y 2018, Barcelona concentra el 16,8% de la inversión total en cercanías en toda España, 16,8%. Solo Madrid supera esa cifra con un 47,8% en el caso de cercanías, sobre todo porque era un núcleo sin desarrollar. Es decir, que Rodalíes era una red construida y todo era mejora, renovación, conservación, mientras que Madrid tenía una red prácticamente inexistente y el gasto fundamental se hace en construcción. Y en la alta velocidad, pues claro, a toro pasado, pues está muy bien decir que se ha hecho mucho de alta velocidad y muy poco en otras cosas, pero lo cierto es que eso se dice cuando ya la red catalana, la del Nordeste, Madrid, Barcelona, frontera francesa, se completó en el año 2013, hace más de una década. Hay otros territorios que demandan lo mismo y creo que es justo que lo hagan. Otras comunidades pues aún esperan su conexión. ¿Qué decir de Extremadura, señor Ramos? Euskadi, otros territorios periféricos como Huelva o Almería, La Rioja, Navarra, en fin, Cantabria. No quiero olvidarme de nadie y, por favor, no lo tomen como números clausus, pero hablar de que se ha apostado mucho cuando uno ya tiene la red de alta velocidad completamente concluida, pues en fin, no creo que sea. Y ahí hay una contradicción, que es criticar el AVE al mismo tiempo que se reclama. Y esto no pasa en Cataluña, pasa en todas partes. Por tanto, compartimos el diagnóstico en algunos aspectos, pero no, desde luego, la gestión histórica, ¿no? En cuanto al porcentaje de ejecución, sí que me gustaría llamar la atención de su señoría en relación con algunos datos, no solo los que le acabo de dar relacionados con el informe del AIREF. Hagamos alguna reflexión sobre el grado de ejecución en Cataluña, por ejemplo, en relación con el material rodante. Mi ministerio ha adquirido 72 trenes S452 por importe de 584 millones de euros. Se han ejecutado hasta la fecha de ese contrato 197 millones, el 34%. ¿Es esta una ejecución alta o baja? Pues si tenemos en cuenta los plazos que se habían establecido en el contrato, es muy baja. Porque si el retraso actual de este suministro no se hubiera producido, ya tendríamos 24 trenes recorriendo la red de rodalíes de los 72 en funcionamiento y tendríamos ejecutados 326 millones, el 56%. El primer tren debía haber sido suministrado con fecha julio
de 2024 y en noviembre de 2025 tenía que haber llegado el tren 24. Claro, estamos teniendo en cuenta en estos datos que le proporciono estos datos de ejecución, porque nosotros, fíjese, que en el cumplimiento de este contrato, estos datos que le doy son teniendo en cuenta los 5 meses que por causa mayor hemos admitido a la fabricante de esos vehículos. Y claro, el progreso industrial del proyecto se encuentra en este momento en el tren 14, cuando debía encontrarse en el tren 64. ¿De quién es la culpa? Mía no es, y de mi ministerio tampoco, pero afecta gravemente a la ejecución. Y le voy a dar un dato que todavía pues, le va a alarmar más. Espero que en el primer trimestre estarán circulando los primeros trenes de Cercanías Madrid por la red. Y automáticamente en Cataluña se dirá que hay un problema con España y que llegan antes los trenes de Cercanías de Madrid que los de Rodalies de Cataluña. Y claro, yo tendré que explicar que los trenes de Cercanías de Madrid se han comprado a la vez, que la fábrica de Stadler de Valencia, que está construyendo esos trenes, no solo ha tenido los problemas generales, pandemia, guerra de Ucrania, que han tenido el resto de fabricantes, que tuvo la Dana, porque la fábrica de Albuixec sufrió las consecuencias de la Dana. Y, sin embargo, servirá los trenes y los tendremos en funcionamiento. Espero que ya está el expediente en la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Espero que los podamos tener en funcionamiento pronto. ¿Tendremos otro lío con esto? Tendremos otro lío porque no es culpa de este Gobierno, ni de España. Es culpa del fabricante. Y en el caso de los trenes de Rodalies está en Barcelona radicado. Y, por tanto, habrá que mirar también qué es lo que pasa en algunos casos, datos que pueden explicar la premura o no, o el grado de ejecución o no de determinadas cuestiones. Yo no rehúyo los debates y, como ve, pues lo pongo en toda su crudeza encima de la mesa. En cuanto a la comparativa con Rodalies de Cataluña y Ferrocarrils, el otro día establecí cuáles son las diferencias claras entre una red y otra y cuáles son los factores que determinan la diferencia entre una y otra. Hay factores estructurales determinantes. La diferencia de rendimiento no se puede atribuir solo a la gestión. No hay una gestión per se buena si está ubicada en Cataluña y una mala si está ubicada en otros lugares del territorio. Hay factores estructurales muy complejos, antigüedad, complejidad, nivel de saturación de las redes. Hay modelos de gobernanza con impacto real. Es cierto, el modelo integrado de Ferrocarrils demuestra ventajas de agilidad de respuesta y coherencia operativa frente a un modelo segregado como es el modelo de Rodalies. Por eso estamos apostando por la transferencia de la gestión. Por eso, porque creemos que hay determinadas cuestiones que se gestionan mejor desde la proximidad y por eso creemos en un país descentralizado. Es que ese es nuestro discurso. Nosotros no somos... No creemos en las fuerzas centrípetas. Creemos que un Estado muy complejo como es el nuestro, con multitud de complejidades, tiene que ser gestionado de manera compleja. Y la complejidad tiene que ver también con la descentralización. Luego, la escala. La extensión de Rodalies no es la de Ferrocarrils, la heterogeneidad, la densidad de Rodalies no es la de Ferrocarrils, es una red casi 8 veces mayor y con un parque móvil de más del doble de unidades. Los ciclos de inversión, aquí dice usted, bueno, pues aquí tengo yo razón, dirá usted, porque se ha invertido de una manera mucho más estable en Ferrocarrils que en Rodalies. Y tiene razón. Ferrocarril se ha beneficiado de ciclos de inversión más estables que Rodalies, que han sufrido mucho más la coyuntura, los avatares políticos del conjunto de España, del conjunto del Estado, ¿no? La percepción. Las diferencias reales de rendimiento entre Ferrocarrils y Rodalies que existen también tienden a amplificarse y por eso la percepción también está amplificada, porque usted relata, por ejemplo, que en estos días, claro, también ha llovido en Ferrocarrils, ya, y también ha habido desprendimientos y cortes de línea, pero eso no lo ha dicho. Y es verdad, ¿tantos como en Rodalies? No. ¿La situación es tan compleja? No, porque Rodalies y Ferrocarrils no tienen esa relación tan directa, pero los desprendimientos y la interrupción del servicio se han producido en Ferrocarrils. Y las muertes, por desgracia, también.
porque en el año 2022 falleció un maquinista en Ferrocarrils de la Generalitat como consecuencia del choque de un tren de mercancías de Ferrocarrils de la Generalitat y un choque de ferrocarrils de un tren de pasajeros, y se produjo un muerto. Lamentablemente, yo no vengo aquí a arrojarle los muertos a nadie. Quiero decir que nadie estamos a salvo de que estas cosas se produzcan, pero también es el momento de recordar que por esa circunstancia no se asumió eso que ustedes dicen responsabilidades políticas, que quiero explicarles la diferencia entre lo que es dimitir y asumir responsabilidades políticas. Asumir responsabilidades políticas es lo que yo estoy haciendo, que es dar la cara, explicarme, gestionar la desgracia, tratar de buscar soluciones. Dimitir es otra cosa. Responsabilidades políticas es una cosa, dimitir es otra. Aquí hay gente que viene a pedir dimisiones diciendo que son responsabilidades políticas, no se entera. Pero es que en el caso concreto del que le hablo no hubo dimisiones. No hubo dimisiones y probablemente es que no había motivos para que las hubiera, ¿no? Y por último, el impacto del marco normativo no es el mismo, ni tampoco lo es el parque móvil o el mantenimiento, ¿no? Hay diferencias, por eso no niego que Ferrocarrils es un servicio mucho mejor que el de Rodalies. Trabajamos con la ambición de que podamos converger y que Rodalies llegue a ser un servicio tan bien gestionado y también con unos resultados tan positivos como Ferrocarrils de la Generalitat. No nos estamos autocomplaciendo ni conformando con lo que tenemos. Por cierto, y por volver al accidente de 2022, se debió a una configuración errónea de agujas, por tanto, evitable. Y el factor humano, que parece que solo interviene si hay un maquinista que va a mayor velocidad, interviene en toda la cadena, desde el que hace la soldadura hasta el que fabrica el carril, hasta que comprueba si el carril o la soldadura están correctamente, son seres humanos, dotados de medios, claro. Por tanto, pues cuando se hace una configuración errónea de agujas, obviamente se está tomando una decisión que de no haberse tomado, de haberse corregido, pues no habría dado lugar a las consecuencias tan gravosas, ¿no? La señora Granollers, creo que algunas de las cosas que ha planteado las he contestado. Ese nuevo acceso Madrid-Barcelona por la Sagrera, lo explico en términos de capacidad y de operatividad, igual que defiendo que haya una conexión por el aeropuerto con Chamartín, que no dependamos solo del túnel de conexión Atocha-Chamartín, que haya una extracción en el sur de Madrid. En fin, creo que son medidas que se explican en términos racionales, ¿no? Externalizar el mantenimiento garantiza la seguridad de la red. Ya le digo que me remito a lo que he dicho en relación con la intervención inicial sobre si externalizar y hacerlo con medios propios es lo más adecuado, qué mix debemos elegir para hacerlo. Y si estamos en condiciones de asumir directamente nosotros la gestión directa y absoluta del mantenimiento. Si no estamos buscando soluciones, sí, lo estamos buscando soluciones, y que debe gobernarse desde Cataluña Rodalies, estamos tan de acuerdo que estamos procediendo al traspaso de la gestión, traspaso que iniciamos con ustedes en el Gobierno de la Generalitat. Y yo no me cansaré en ningún momento de recordar a la consellera Capella, de la que tengo una opinión excelente, con la que he tratado pues, hasta que llegó el PSC al Gobierno, y que estoy seguro que en estos días está sufriendo y padeciendo, como todos, lo que se está viviendo en Rodalies, pero también con el conocimiento que ella tiene y de la situación y del trabajo que se está haciendo para salir adelante. Estamos comprometidos con el traspaso y lo vamos a hacer con todas sus consecuencias, como acordamos con ustedes y como estamos desarrollando con el Gobierno de Salvador Illa. Sumar, a través de Félix Alonso, me reprocha que solo puse un tuit del accidente de Lleida. El otro día expliqué mi proceso precisamente a preguntas de una senadora de Esquerra Republicana de por qué no había ido a Cataluña, ¿no? Se me ocurrió decir eso de que, oiga, tenemos dos frentes abiertos tremendos, he mandado al secretario de Estado, a los presidentes de Adif y Renfe, dije, llevo 10 días durmiendo 3 horas o lo que sea, ¡buah!, la que se lió, y me han preguntado que si duermo bien. En fin, disculpen por explicar cuál es mi situación, ¿no? Sí le quiero decir una cosa, señora Mejías, duerma poco o mucho, siempre cumplo con mi obligación, siempre al pie del cañón, siempre.
Lo haré mejor o peor, dormiré más o menos, pero no he faltado nunca a mis responsabilidades, como sucedió con uno al que ustedes estuvieron apoyando durante un año. No sé con qué legitimidad me vienen a decir a mí que llevo al pie del cañón de esto. Es verdad, padeciendo también, como, no digo, por supuesto, como las familias, Dios me libre, pero sí, no es una situación, la verdad, que se la desea a nadie, ¿no? Puse un tuit porque ya no tenía mucho más ánimo. Acababa de llegar prácticamente de Adamuz y pensé que era una pesadilla. Sinceramente se lo digo. O sea, se me vino el mundo encima. Que de repente tuviéramos en 48 horas, aunque fuera por causas totalmente diferentes, otro muerto en la red ferroviaria, yo no tenía, ni tengo ánimo ahora mismo para... Me estoy limitando a comunicar lo que está sucediendo en la red, tratando de dar información y no tengo el cuerpo para tweets, se lo digo sinceramente. Ya sé que de esto pues el Partido Popular hará su serial y su... En fin, es lo que hay. El AVE Madrid-Barcelona no puede durar 6 horas. No puede, el señor Héctor Palencia, bueno, pues es muy locuaz. Y luego no se preocupe si tendrá usted otros 5 minutos para replicar. Y todavía me va a tener que escuchar un poquito más. Mire, el AVE Madrid-Barcelona es verdad que 6 horas no es de recibo. Estamos aplicando limitaciones temporales de velocidad y para acabar con esta situación hemos llegado a un acuerdo con las compañías, hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos que consiste en que vamos a ocupar una franja mayor de tiempo en la banda de mantenimiento. Por eso hemos pedido, y respondo a alguna cuestión que se ha manifestado aquí, a todas las compañías operadoras que eliminen durante 3 días, esperemos que sea suficiente, los últimos trenes del día, que llegan ya prácticamente dentro de la banda de mantenimiento, para que podamos tener más tiempo y en poco tiempo podamos tener ya la red en condiciones de establecer una velocidad única entre Madrid y Calatayud y una velocidad única entre Calatayud y Barcelona. Y cuando eso esté, recuperaremos los tiempos y, bueno, pues como mucho se producirán esos retrasos de 25 minutos, que en un tiempo espero que de nuevo se reduzcan y volvamos a los tiempos de intervención que estábamos teniendo con carácter previo a todo este desafortunado momento. El Pacto de Estado de Infraestructuras, pues el otro día lo planteé en el Senado, es decir, un pacto de Estado en el que nos pongamos de acuerdo qué es lo que queremos como país, norte, sur, este, oeste, cuáles son las líneas, etcétera. Me temo que en estas circunstancias pues es bastante difícil, por no decir imposible, pero bueno, ahí queda. El debate sobre si hay que paralizar o no el servicio, bueno, pues es un debate que de momento Adif ha resuelto, como ustedes conocen, que es dando prioridad a la prestación del servicio. He puesto el ejemplo antes de los túneles del Garraf y de los viaductos del Garraf, el estado en el que se encuentran. Incluso, bueno, pues la propia Generalitat nos dice esperad hasta primeros de marzo que podamos, digamos, que sufran menos las consecuencias los usuarios de, en este momento, la interrupción de la R3 con ese plan de transporte alternativo, etcétera. En fin, nadie está, digamos, nadie desea la interrupción del servicio si se puede mantener, si buenamente se puede mantener, ¿no? Respecto del desvío interior de las mercancías Tarragona, vamos a presentar nuestro estudio de alternativas pronto. A ver si normalizamos un poco todo y podemos dejar la coyuntura a un lado y centrarnos en la planificación, y eso está pendiente ya de comunicar al territorio. Vamos a buscar soluciones también dentro de ese estudio de alternativas que puedan ser, digamos, aceptadas por los municipios, porque luego esa es otra. Queremos desdoblar, queremos segregar, pero el territorio no es sencillo. Hay una densidad de urbanizaciones muy grande en determinados territorios y no es fácil encontrar acuerdos. Bueno, y entramos en la parte, digamos, de intervenciones que yo calificaría de bulos, chascarrillos y, en fin, y falta de rigor, ¿no? No voy a responder sobre lo de dormir bien, ya le he dicho. 400.000, señora Mejías, es el número total de usuarios de Cataluña.
He explicado lo de suprimir los servicios ferroviarios a última hora. Me cita usted un accidente de hoy en red convencional. Oiga, en un punto sin paso a nivel, un camión ha invadido la vía. Yo no iba conduciéndolo, le aseguro. Es decir, si ese es su ejemplo para decir que todo está mal en todas partes, pues en fin, es que no sé cómo calificarlo. Lo de que comparezco mucho porque hay muchos problemas, comparezco mucho porque ustedes lo solicitan y porque yo lo pido. Porque, claro, hay otra alternativa, que es no comparecer cuando suceden cosas. Y si quieren, buscamos ejemplos del pasado. Yo he comparecido en el Senado la semana pasada, he comparecido en el Congreso en esta. Y hay antecedentes de lo que ha sucedido en nuestra red. Tuvimos un accidente con 80 muertos en Angrois. Y la ministra del ramo compareció una vez en sede parlamentaria en esta comisión. Ni en el Pleno del Senado, ni en el Pleno del Congreso, ni, por supuesto, el presidente. Es decir, no es una cuestión de que sucedan cosas, es que algunos tenemos un criterio a la hora de intervenir cuando se nos reclama o cuando suceden cosas y otros tienen otro, que es fundamentalmente el de esconderse y no dar explicaciones. Como ese no es el mío, pues no me encontrarán ahí. Yo compareceré todas las veces que sean necesarios. Y entremos en los bulos, señora Mejías. Bulo del despido de los maquinistas. Renfe no le ha dicho a ningún maquinista que si no se incorpora al trabajo será despedido. Pero es que no lo digo yo, lo dicen los maquinistas, que han desmentido este bulo. Busque usted, hay una página que se llama maldita.es y ahí lo buscan y ahí lo tienen. Y tienen las declaraciones del presidente de Renfe, en fin, que ustedes prefieren creer a sus confidenciales de cabecera, pues eso ya lo sabemos nosotros. De hecho, yo ya no sé muy bien si la noticia se origina en ellos o la originan ustedes, la trasladan a los medios para luego exhibirla aquí. Yo ya empiezo a pensar que ese es un círculo virtuoso en el que el principio y el fin no está claro. Pero ya le digo que es un bulo. Nadie le ha dicho a ningún maquinista que o se incorpora o se le despedirá. Sobre el bulo del dinero de Europa, que claro, ya ha entrado el Partido Popular, porque aquí es muy difícil distinguir entre el Partido Popular y Vox, ¿no? en materia de bulos, ¿no? Y entonces se hacen eco de un bulo que lanza un diario, El Español, medio el ABC, y que hoy ha recorrido algunas tertulias de la televisión, que es esa advertencia de la Comisión Europea cuando nos da 111 millones para invertir en la Madrid-Sevilla, que nos dice la red está desfasada. Ya le advirtieron que la red estaba desfasada y le dieron 111 millones para invertir en ella. Mentira, bulo, patraña. Bueno, pues perdone usted, si no me lo ha dicho usted, pues no se preocupe. Mentira, bulo, patraña. Mire, el 29 de septiembre de 2023, España presenta, yo no era ministro, presenta a la Comisión una solicitud de gran proyecto para el que contempla una contribución de FEDER al proyecto Corredor Mediterráneo Tramo Madrid-Sevilla Alta Velocidad. Mejora, adecuación a estándar de la red de transportes europea, infraestructura y vía, seleccionado por la Autoridad de Gestión con arreglo al eje prioritario 7, promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. La versión final de la solicitud, aquí yo ya era ministro, se presentó el 14 de mayo de 2024. ¿Qué hace la Comisión Europea? Resuelve el 24 de junio de 2024 con una decisión de ejecución de la Comisión en la que, a petición del Gobierno de España, concede una subvención para hacer la línea. Esto yo no tendría que explicárselo a parlamentarios de España, pero menos aún a algunos que han gobernado. ¿Pero ustedes creen que la Comisión Europea o la Unión Europea da dinero así sin que nadie se lo pida? Que viene y dice, tienen ustedes mal la línea, les voy a dar 111 millones. Eso no funciona así. Esto se hace por petición del Gobierno de España y lo que hace la Comisión es reproducir. Y lo que hace la Comisión... No, dicen que sí, todavía dicen que sí, es que genial. O sea, que lo que hace la Comisión es hacerse eco textualmente de la petición que formula el Gobierno de España. Es el Gobierno de España el que dice que la red está obsoleta. ¿O qué se creen? ¿Que nos hemos metido a renovarla porque estaba como los... ¿Pero qué se creen? ¿Que nos hemos metido a renovarla porque estaba como los chorros del oro? Nos hemos puesto a renovarla porque estaba
como estaba desde el año 92 que se puso en servicio y como vamos a hacer ahora con... Pero yo no entiendo la algarabía, pero si quedan ustedes literalmente con el faldón levantado, que ustedes se hacen eco de cualquier chascarrillo y de cualquier bulo. Esto que han contado no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que el Gobierno de España le formula una petición de financiación a la Unión Europea y la Unión Europea, pero además no nos da 111 millones. No. ¿Dónde está el dinero? Pues en los contratos, señoría. Mírese usted la plataforma de contratación y si tiene usted facultades inspectoras para revisar la ejecución de la obra, nosotros le pasamos los expedientes y le dejamos que usted los revise página por página, porque va a resultar que ahora usted tiene capacidad de inspeccionar el cumplimiento de los contratos. En fin, algo que, por cierto, no ha cuestionado nadie. Y enlazo esto con el argumento que me hacía el diputado de H. Bildu, y que es el tema de las empresas. Yo no digo que las empresas sean infalibles y que no puedan haber fallado. Yo no lo digo. Lo que digo es que eran de la máxima solvencia. ¿Y por qué lo digo? No porque pretenda cubrirle sus responsabilidades, sino porque hay quien dice que una de las empresas, en concreto ADVI, que tiene décadas trabajando en la red ferroviaria española, está vinculada con Coldo y que ese contrato, pues claro, a saber cómo lo habrán hecho, está OHL, está Ferrovial, en la UTE, pero no, lo habrá hecho mal porque está vinculada con Coldo. Y aquí le quiero decir una cosa, señora Mejías, porque luego dice que yo la ridiculizo. Yo no la ridiculizo, es que, en fin, son argumentos insostenibles. Mire, yo no le he dicho a ninguna empresa que guarde silencio, a ninguna, y lo digo en sede parlamentaria. Las empresas españolas, las que han intervenido en esa renovación, son dueñas de sus silencios y de sus palabras. Si no han hablado, será porque no han querido. Ojalá lo hubieran hecho. Ojalá lo hubieran hecho. Porque creo que es necesario que lo hagan. Que defiendan su buen nombre y defiendan su trabajo. Las razones por las que no lo hacen, ellos sabrán. Yo no les he pedido que no lo hagan. Que quede claro. No he hablado con ninguna de ellas. Y, por tanto, si no hablan, es su decisión. A mí no me estorba que hablen. Ojalá lo hagan. En cuanto... Es que usted, claro... En estos días, por eso digo que el círculo virtuoso no sé dónde empieza y dónde acaba, porque en estos días hemos visto a determinados personajes en YouTube, etcétera, hablar de que es que no se mantiene nuestra red ni se mejora porque nos gastamos el dinero en Marruecos. Usted lanzó ese bulo aquí, en esta misma sede, en esta misma sala, y le tuve que explicar cómo concurre España con los otros países para que le adjudiquen contratos. Igual que Alemania. Igual que Francia, igual que China, van con una oferta o de material rodante o de obra y con una oferta de financiación. Y si no, ya no compiten. ¿Y qué es lo que hace España? Pues lo mismo que Francia, Alemania o China. Va con una oferta de material rodante, trenes CAF, fabricación en España, y una oferta de financiación. ¿Dónde va el dinero, que es deuda al final, que el Estado de Marruecos tiene con España y que le tiene que devolver con intereses? A la empresa CAF. ¿Qué hace ese dinero? Generar empleo en nuestro territorio. Facilitar que se fabriquen trenes en nuestro territorio que luego se venden por todo el mundo. Pregúntele a la empresa si esto le parece mal, o a cualquiera de las empresas que está fabricando trenes en España o que hace obra civil ferroviaria en el mundo. Pues necesitan el apoyo, porque si no, ya no compiten. Antes era de otra manera. Antes iban con su oferta y ya está. Ahora ya no. Ahora se compite en estas circunstancias. Por tanto, no se está detrayendo ni un céntimo de nuestra red para que los marroquíes tengan una red de alta velocidad. No, se está acudiendo a mecanismos que facilitan que nuestras empresas compitan en un mundo que se desarrolla, que quiere construir redes y en el que nuestras empresas pueden tener un papel protagonista, como lo van a tener en Vietnam o como lo tienen en Arabia Saudí, con contratos importantísimos, o en otros países del mundo. Así, y eso deberían ustedes entenderlo, ustedes que son tan proempresarios. Pues parece que tienen otro discurso. En fin, pero sí que acláreme, ¿la culpa es de las empresas o no es de las empresas? Porque usted dice que yo quiero culpar a las empresas, pero que al mismo tiempo les digo que callen, etcétera. Yo no culpaba. De hecho, lo que me dice el señor representante de Bildu es que yo lo que he hecho es culparlas, cosa que en ningún caso y de ninguna manera. Y entramos ya en la intervención del señor Palencia, del Grupo Popular. Mire, señor Palencia, elevar el volumen no es elevar el tono. Usted ha elevado mucho el volumen,
pero el tono lo ha rebajado hasta extremos de indignidad del discurso parlamentario. Yo le recomendaría que en la siguiente intervención chille usted un poco menos y eleve un poco más el tono, porque el tono ha sido muy pobre, tengo que decírselo. Y miren, yo el otro día escuché en el Senado de ustedes decirme que si esto hubiera pasado al revés, ¿qué hubieran hecho ustedes? No. Pero es que eso no hay que planteárselo en términos de hipótesis, porque esto ya pasó. Es que en este país no hay que imaginarse qué hubiéramos hecho unos y otros, porque en España hubo un accidente con 80 muertos estando ustedes en el gobierno. Por tanto, no hay que imaginarse lo que hubiéramos hecho nosotros y lo que hubieran hecho ustedes. Es que no hay más que acudir al ejemplo comparado. Y yo, miren, no voy a cometer la ingenuidad de pedirles el mismo trato que esta comisión dispensó a la entonces ministra de Fomento, la señora Ana Pastor, cuando compareció el 9 de agosto del año 2013 en esta misma sede para informar de las causas del trágico accidente de Angrois, en el que, repito, perdieron la vida 80 personas. Pero si ustedes repasan las actas de aquel día, comprobarán que aquella comparecencia fue poco más o menos una sesión de baño y masaje. No obstante, de una cosa estoy seguro. Si mis explicaciones se hubieran parecido remotamente a las que ofreció en su día la señora Pastor, ahora no estarían pidiendo mi dimisión, sino mi inmediato ingreso en prisión. De aquella sesión me han llamado la atención dos cosas, varias cosas. La primera, la más grave, es que aquel día la entonces ministra reconoció implícitamente que, pese al error humano, el accidente se pudo haber evitado con una mejora de la seguridad tan simple como era colocar una baliza para controlar la velocidad del tren. Está en las actas de la comisión de ese día. Les reproduzco la secuencia. La entonces ministra de Fomento explica que el 1 de agosto la CIAF había trasladado ya sus primeras recomendaciones, que no eran otras que asegurar que todas las reducciones de velocidad máxima programadas en plena vía entre estaciones, a partir de un cierto rango, estén señalizadas en la vía y, en estas situaciones, generar la implantación progresiva de balizas ASFA que controlen la velocidad de los trenes, de modo que se asegure su inmediato frenado en caso de rebasar la velocidad máxima con la que debe ingresar en el tramo siguiente. Esto lo dijo la señora Pastor. Pero no se quedó ahí. Inmediatamente a continuación dio cuenta de que antes de recibir dicha recomendación ya se había adoptado esa medida en la zona del accidente y en otras de características similares. En definitiva, venía a reconocer que Adif sabía cómo se podía haber evitado la tragedia de Angrois antes incluso de las recomendaciones de la CIAF. ¿Y por qué no se colocó la baliza entonces, antes del accidente? Pues lo explicó de una manera sorprendente el entonces presidente de Adif, Gonzalo Ferrer Moltó, en su comparecencia del día anterior. Les leo textualmente. Me preguntan también por qué no se había instalado anteriormente la baliza de control de velocidad que desde el día 29 se encuentra funcionando antes de llegar al punto del accidente. La respuesta está en que Adif viene obligada a cumplir el Reglamento General de Circulación, que es el que determina las medidas de seguridad que deben emplear en cada punto. Este reglamento es el que dice que no se tiene que instalar una baliza cuando la limitación de velocidad es permanente. En resumidas cuentas, no se mejoró la seguridad en ese punto ni en otros de la infraestructura porque se cumplió el reglamento a rajatabla. Huelga decir que ningún grupo pidió la dimisión ni de la ministra ni del presidente de Adif por anteponer el reglamento al sentido común, que luego afloró. No fue lo único llamativo de aquella comparecencia. La intervención del portavoz del Partido Popular, el señor Ayala, también tuvo su miga. Les leo algunas de sus palabras. Le tengo aquí conmigo en la mesa. No, el presidente. Perdón. No es el presidente de Renfe, no es el presidente de Adif, ni la ministra, añado yo, el que dice que un servicio se puede prestar o no se puede prestar. Es un funcionario cualificado de alta capacitación el que dice si se puede prestar o no se puede prestar el servicio, con todos los informes que avalan esa decisión. Por tanto, no queramos ahora minusvalorar la responsabilidad, la capacitación de las personas que son las que hacen que todos los días funcionen tantísimos trenes en España. No sé si habrán cambiado de opinión ustedes respecto a los profesionales y su capacitación, pero muchos son los mismos que estaban entonces. En fin, son los mismos que no ven inconveniente en soldar carriles de distintas épocas. Los mismos técnicos. La decisión no la tomo yo. Ahora, ustedes están poniendo en la picota a todo el sistema ferroviario, pero fíjense, señores del Partido Popular, lo que decía su portavoz parlamentario, y abro comillas. Es verdad que tenemos que ver a partir de ahora
cuáles son las medidas que se adoptan, pero tampoco podemos llegar a crear la sensación contraria de inseguridad. Hay un concepto generalmente admitido, asumido, de que el ferrocarril español es muy seguro, con independencia de que en un momento determinado haya podido ocurrir un accidente. Y luego les molesta que yo les reproche que su única ley es la del embudo. Es decir, la seguridad, cuando un accidente sucede con ustedes al frente del Gobierno, no se puede poner en cuestión. Pero cuando somos nosotros, desde el minuto 1. A saco. En fin, eso es lo que dicen ustedes, señorías del Partido Popular, que no podríamos saber. No podríamos saber. ¿Qué harían ustedes? Pues mire, sí lo sabemos. Nosotros, ser responsables. Ustedes, ser irresponsables. Nosotros, ser coherentes. Ustedes, ser incoherentes, ¿no? Porque, claro, hay que hablar también de la incoherencia a la hora de proponer comisiones de investigación. Porque ustedes ya se han lanzado a proponer una comisión de investigación, en fin, que consideran que es imprescindible para que se aclare este accidente. Pero también sabemos lo que hicieron ustedes entonces, ¿no? ¿O no se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes sus palabras? Mire, ustedes se opusieron a la creación de una comisión de investigación de manera reiterada, de manera absolutamente reiterada. Pero entonces incluso hubo quien explicó cuáles eran las razones por las que se oponían ustedes a una comisión de investigación. La primera, que ya había una investigación judicial y que, por tanto, pues la comisión de investigación podía interferir. Explíquenme cuál es la diferencia con el actual momento. Segundo, porque había una... esto creo que sí que lo dijo usted. No, tampoco. Bueno, pues perdóneme si no lo dijo usted. Que había una investigación de la CIAF que era la experta y la que tenía que tomar las decisiones, establecer las recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia con el momento presente? La tercera, que una comisión de investigación, pues al final lo que iba a introducir es desasosiego y que el debate iba a ser necesariamente partidista. Claro, no como el que se está produciendo en el Senado, esa Cámara que ustedes han convertido en su jardín particular en el que hacen y deshacen absolutamente lo que quieren. Por supuesto que la comisión de investigación en el Senado va a ser, vamos, un dechado de virtudes y de apoliticismo. En fin, es tremendo, ¿no? Ha hecho usted una reflexión sobre... fíjense hasta qué punto llega en el análisis el señor Palencia, ¿no? que dice que he utilizado 30 minutos para Adamuz y 40 minutos para Rodalíes. Fíjese, señor Gavín, hasta dónde llega la catalanofobia del Partido Popular. Fíjense, hay 3 asuntos en el orden del día de esta comisión: accidente de Adamuz, accidente de Rodalíes y situación de Rodalíes. He dedicado 30 minutos al accidente de Adamuz, 20 al accidente de Rodalíes y 20 a la situación general de Rodalíes. Les digo una cosa, señores de Junts, señores de Esquerra, no sé si está, con esta derecha, en Cataluña, no pueden ir ustedes ni a coger duros, porque es tal la catalanofobia que tienen, que llegan al extremo de cronometrar las intervenciones para demostrar que es que yo dedico más tiempo y más atención a Cataluña que a Adamuz. Esto es lo que hay. Por tanto, no se hagan ustedes, no se extrañen ustedes de lo que sucede en este país en relación con Cataluña. Porque, por un lado, ustedes nos reclaman inversiones y, por otro, cuando nosotros acordamos escenarios, marcos de financiación más favorables para Cataluña, el Partido Popular salta. No, yo se lo digo, oiga, si no lo quiere tener en cuenta, pues oiga, eso ya, en fin, ustedes sabrán, ¿no? Otro bulo del que se hace eco el señor Palencia, que es un aviso realizado supuestamente por INECO de que había un riesgo de descarrilamiento del tramo de Adamuz. Sí, lo ha dicho usted. Sí, ha citado usted un artículo de ABC. Técnicos de INECO advirtieron a Adif del riesgo de fallos en las soldaduras y posibles descarrilamientos en la reforma de Adamuz. Los expertos identificaron problemas en un informe antes de acometer la reforma de la línea. Esto es un bulo. Lo que hace, porque un bulo es sacar de contexto deliberada
y de forma irresponsable los documentos de un expediente administrativo. Lo que hace INECO, cumpliendo el reglamento 402/2013 en materia de seguridad europeo, es advertir siempre que se hace una obra, siempre de los riesgos que existen. Por tanto, no es claro, pero es que en esta y en todas, cuando se sustituye un cambio, se advierte con carácter previo de los riesgos, pero en todas las obras, no en la de Adamuz, no hay nada de especial ni de destacable. Por tanto, pero entonces lo ha dicho usted. Amables, perdón, señor ministro, de respetar los turnos. Muchas gracias. Es pedir peras al olmo. Pero vamos a ver, ¿lo dice usted o no lo dice? Porque acaba de decir que no lo ha dicho y ahora acaba de decir que sí. Ah, vale. Vale. Y por último, esto no es un bulo. Usted me dice que a mí lo que me preocupa es el relato. Pero, hombre, si esa es la doctrina Feijóo, señor Palencia. Es decir, ¿qué es lo que le dijo el señor Feijóo al señor Mazón? Preocúpate del relato, lleva la iniciativa en materia. Pero si yo... Sí, bueno, lleva la iniciativa en materia de comunicación. Bueno, pues no lo ha dicho. En fin, vamos a ser precisos. Preocúpate por llevar la iniciativa en materia de comunicación. No le dijo, oye, preocúpate por las víctimas. Preocúpate porque estén bien atendidas. No hay un solo mensaje del señor Feijóo relacionado con las víctimas. Ni uno. Eso sí, la preocupación por llevar la iniciativa en materia de comunicación, esa se la dejó clara el señor Feijóo al señor Mazón desde el primer minuto. Por tanto, no me reprochen ustedes seguir el libro de las grandes prácticas del Partido Popular, señor Palencia. ¿O es que reniega usted de su líder? ¿O usted no sigue al dedillo el manual del señor Feijóo? En fin, me sorprende enormemente. Concluyo y, por supuesto, sigo a su disposición para hacer las aclaraciones que ustedes estimen oportunas. El debate, como digo, se puede hacer desde la racionalidad, desde la razón o desde las vísceras. Se puede hacer con rigor, con argumentos más o menos acertados, con datos, o se puede hacer con bulos y con mentiras. Cada uno elige el que quiere. Yo creo que el camino que hemos trazado desde el Ministerio es un camino claro, transparencia, exponer los datos. Dice usted, no ha presentado usted un documento sobre las soldaduras, pero si lo he hecho público, si hice público el documento relacionado con las soldaduras, con todos los cheques en verde de la empresa que hace los controles. Y esto me lo dice quien tardó un año en poner simplemente una factura de restaurante encima de la mesa y porque la juez se lo pidió. Fíjense ustedes el nivel de exigencia. Ponga usted las certificaciones, todo en tiempo real, ya. Y ellos con una facturita de un restaurante metida en un cajón durante un año y hasta que la jueza no se lo pidió, ahí la tuvieron metida. Ese es... ¿Pero estoy diciendo alguna mentira? Estoy diciendo... Y 230 en la Dana o 240 en la Dana, señora del Partido Popular. Lo que pasa es que, claro, cuando ustedes tratan de afearnos a nosotros nuestra relación con las víctimas, se olvidan de su pasado constantemente, porque ustedes tienen el JAC 42 a sus espaldas y el trato que dieron a las víctimas. Claro, mire, eso afortunadamente en este caso no se ha producido. Es verdad que el listón no pueden dejarlo ustedes más bajo. Claro, o ustedes, las víctimas del Metro de Valencia o las de las residencias de Madrid, a las que ustedes llaman plataforma de frustrados. Es que ese es el problema, señores del Partido Popular. Ustedes tienen su historia y esa historia la llevan como una mochila de piedras pesadísima de la que no pueden desembarazarse, de la que no pueden prescindir, porque es la que tienen ustedes. Y yo entiendo que haya quien nos pida explicaciones, entiendo que haya quien nos pida responsabilidades. Lo que no entiendo es que eso lo hagan ustedes, con el pasado que tienen y con lo que llevan a cuestas. En todo caso, señorías, sigo a su disposición y trataré de responder a alguna otra cuestión en el siguiente turno. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. A continuación tendrán un nuevo turno de intervención los portavoces de los grupos parlamentarios que lo deseen por un tiempo máximo de